Buenas noches, amados. Dios me les bendiga y me les guarde. Que la paz de Dios esté en su corazón. Espero en el Señor que hoy hayan tenido un buen día. Que la misericordia de Dios en su vida, ya que la palabra nos enseña a nosotros que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Y hoy, si estás vivo, es por esa misericordia, por ese amor de Dios, ¿verdad?, que está en nuestras vidas. Y le doy gracias a Dios porque hoy nuevamente estoy acá en este lugar. El propósito es para hablar la palabra de Dios, para hablar de Dios, para hablar de la salvación que es nuestro Señor Jesucristo y para hablarles de la vida eterna. ¿Dónde se encuentra la vida eterna? Se encuentra en Cristo Jesús. Y hoy, gracias le doy nuevamente a Dios porque me permite estar acá transmitiendo su palabra, ya que hay que aprovechar el tiempo, porque los tiempos son malos. Aprovechando bien el tiempo, dice la palabra, porque los tiempos son difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos de angustia, de desesperación, porque la venida de Cristo se acerca. Y es necesario que tú con más prontitud, con más diligencias, atiendas el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que Cristo quiere de nosotros es la salvación, salvarnos, que tengamos la vida eterna, que corramos pronto a Él, que aceptemos a Cristo en vuestros corazones. Los saludo con el versículo que queda en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, que dice: ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Qué bendición creer en Jesucristo. La bendición de creer en Jesucristo es que nos salva a nosotros y salva a nuestra familia. Por uno solo que llegue, por un miembro de nuestra familia que llegue al Evangelio, ¿verdad? Por ese solo miembro, todos van a llegar al Evangelio, todos van a aceptar a Cristo, todos van a ser predicadores de la palabra. ¿Para qué? Porque algún día tendrán la recompensa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy le vamos a hablar de un tema muy importante que está en la Biblia, tema del cual habló nuestro Señor Jesucristo. Y en esto les voy a compartir unos textos bíblicos en el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 12, vamos a estar leyendo allí desde el versículo 38 al 41, que dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Gracias, Señor. Alabado sea el Cristo de la gloria. Había en los tiempos antiguos, tiempos de Jesucristo, habían escribas, habían fariseos, gente conocedores de la palabra, gente que eran maestros, gente conocedores de la palabra de Dios. Pero esta gente, como eran conocedores de la palabra de Dios, ellos tenían algo como conocedores, que sabían todo lo de la ley y hacían cosas que no estaban conformes a la ley. Y esta gente veían las señales, veían los milagros que Jesús hacía. Y esta gente siempre estaban atentos a lo que Jesús hacía para acusarle, para criticarlo, para murmurarlo,
para decir tantas cosas en contra de nuestro Señor Jesucristo. Esta gente le piden al Señor Jesús que Jesús le muestre señales. Esta gente quiere ver señales, así como hoy en día, que dice la gente que para yo creer tengo que ver. Pero la palabra nos enseña a nosotros que son bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son los que no vieron a Cristo Jesús? Somos el pueblo, somos nosotros en estos últimos tiempos. Porque en aquel tiempo de Jesucristo, los discípulos que anduvieron con Jesucristo tuvieron ese privilegio de ver a Jesús cara a cara, de saber cómo era Jesús. Estos fariseos veían a Jesús. Estos fariseos, alabado sea el Señor, conocían quién era Jesús. Y ellos pedían señales. Ellos pedían señales de parte de nuestro Señor Jesucristo para ver, como hoy en día, como les dije, que muchos están esperando señales, que muchos, alabado sea el Señor, están esperando un milagro, que muchos están esperando un acontecimiento sobre la faz de la tierra. Y déjame decirte, alabado sea el Señor, muchos acontecimientos están aconteciendo en la tierra. Por ejemplo, alabado sea el Señor, como el coronavirus. El coronavirus fue uno de los acontecimientos, una peste destructora, donde acabó con miles de personas, donde acabó con miles de vidas. Alabado sea el Señor. Esa es una señal, alabado sea el Señor, que está escrita en la Biblia, porque la Biblia nos enseña a nosotros, alabado sea el Señor, en el Salmo 91, dice la Biblia, porque el que habita el abrigo el que habita bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Si tú sigues leyendo allí ese párrafo, dice que ninguna peste destructora tocará tu morada, ninguna peste, ninguna plaga va a tocar tu morada cuando tu morada. Pero ¿cómo no la va a tocar? Es cuando tú estás cubierto con la sangre de Jesucristo. Es cuando tú estás sirviéndole al Señor. Es cuando tú estás cubierto con esa cobertura que es de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Ninguna plaga, ninguna peste destructora va a llegar a tu vida, a tu hogar, a tu familia. Pero cuando este coronavirus llegó en toda la tierra, en el mundo entero, acabó con muchas vidas, mató a muchas personas. Y eso está escrito en la Biblia. En Mateo 24, si tú lees Mateo 24, en Mateo 24 dice que habrá pestilencia. Y cuando hablamos de pestilencia, es de mortandad, de enfermedades que sacude la tierra entera. Y tú no te das cuenta de que eso está escrito en la Biblia y no quieres obedecer el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Esta gente querían señales. Esta gente querían ver milagros, prodigios. Y Jesucristo hacía señales. Jesucristo hacía milagros. Sanaba a los paralíticos, le daba vista a los ciegos. Jesucristo libertó a un endemoniado Gadadero que se la pasaba en un sepulcro de endemoniado con legiones de demonios. Jesucristo levantó a la hija de Jairo, sanó a la mujer que tenía flujo de sangre por 12 años. Jesucristo lo hizo muchos milagros, hizo muchas señales, muchos prodigios en la tierra. Y esta gente aún le pedían señales. Esta gente aún le pedía milagros. Y el Señor Jesús, esta generación mala y perversa, adúltera, esta generación llena de pecado, esta generación llena de rapiña, hoy en día estamos viviendo en medio de una generación llena de pecado. Hoy en día estamos viviendo en medio de una generación adúltera. Alabado sea el Señor. Una generación que es mala, maligna. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer, porque piden señales, porque quieren hacer las cosas malas, las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Generación mala y perversa, la que estamos viviendo hoy en día. Generación adúltera. Hombres, mujeres, perversos que se han pervertido en la maldad, en el pecado. Se han pervertido en la desobediencia. Y esta gente, Jesucristo le decía, esta es la única señal que ustedes van a tener, es la señal de Jonás, del profeta Jonás. La Biblia narra la historia de este hombre, de que Dios lo mandó a Nínive a llevar el mensaje, a llevar la predicación, porque Dios tenía un propósito con aquella gente de Nínive. Y la Biblia dice que Nínive era un pueblo lleno de maldad. Era un pueblo sanguinario. No le importaba quitar la vida a la gente. No le importaba hacerle maldad al vecino. No le importaba, alabado sea el Señor, hacerle daño al prójimo, como hoy en día. Hay mucha gente en la maldad, gente en la avaricia, en el adulterio, en la fornicación. Alabado sea el Señor.
y gente que van rumbo a la condenación, cometiendo fornicación, adulterio, cometiendo lascivia, cometiendo crímenes. Alabado sea el Señor. Y esta gente, aleluya, que están perversos, que están pervertidos en la maldad. Dios te quiere rescatar del pecado. Dios te quiere, aleluya, librar de la muerte. Dios te quiere librar de la condenación. Dios te quiere librar del infierno. Dios te quiere librar del adulterio, de la fornicación, de la traición. Dios te quiere librar de todas esas cosas. Pero tienes que arrepentirte. Tienes que proceder a un arrepentimiento. Porque si tú sigues en esa manera, estás rumbo a ser condenado. Estás rumbo a ser lanzado al infierno por tu desobediencia y por tu mal camino. Jesús dijo, esta generación mala y perversa, adúltera, pecadora, no quieren obedecer a la palabra del Señor Jesucristo. Y pedía enseñar. Jesús le dijo, la única señal que usted va a tener es la señal del profeta Jonás. La Biblia nos enseña que por Jonás irse a otra parte, huir de la presencia de Dios, porque Jonás sabía que Dios tenía misericordia. Y Jonás sabía que si Dios lo mandó a aquel lugar, es porque Dios iba a hacer algo en Nínive. Como hoy en día, ¿cuántos predicadores no te ha enviado Dios a tu casa? ¿Cuántos llamados Dios no te ha hecho? Y tú no quieres obedecer porque quieres seguir sumergido en tu maldad, en el adulterio, en la fornicación, en tus malos pensamientos, en tu avaricia. Quieres seguir, aleluya, condenando tu vida. Quieres seguir destruyendo tu vida en el pecado, en la maldad. Jesús te ha enviado muchos predicadores para que tú te apartes de esa maldad, para que tú te apartes del pecado, de la contaminación, de esa generación mala y perversa que hoy en día estamos viviendo. Este hombre llamado Jonás, este profeta, por irse a otra parte, dice la Biblia que Dios preparó un pez para que tragase a este hombre. Y este pez tragó a Jonás y estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Porque el propósito de Dios con Jonás era que fuera a Nínive. Porque Dios tenía una palabra para Nínive. Dios tenía una palabra para esa gente perversa. Como hoy en día Dios tiene palabra para el criminal. Como hoy en día Dios tiene palabra para el adúltero. Como hoy en día Dios tiene palabra para el homosexual. Como hoy en día Dios tiene palabra para la adúltera. Como hoy en día Dios tiene palabra para aquella gente que se viste como mujer. Aquellos hombres afeminados que quieren portarse como mujer. Aquellas mujeres adúlteras. Aquellas mujeres traidoras, aquellos hombres que tienen su esposa y la traicionan con otra mujer. Dice la Biblia, alabado sea el Señor, que los adúlteros, los fornicarios no entran en el reino de los cielos. Si tú sigues en el adulterio, si tú sigues traicionando a tu esposa, si tú sigues traicionando a tu esposo, alabado sea el Señor, y no te apartes del pecado y te mueres en esa condición de pecado, déjame decirte que te esperes al infierno, te esperes la condenación eterna. Por no obedecer el llamado que Jesús te hace a través de sus siervos, de aquellos hombres y mujeres que predican la palabra del Señor. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, por no obedecer la palabra, por no ir a Nínive a predicar, porque Dios tenía un propósito. Cuando Dios tiene un propósito con el ser humano, oye hombre, cuando Dios tiene un propósito contigo, mujer, donde tú te metas, donde tú te vayas, donde tú te escondas, de ahí Dios te va a sacar. Por las buenas o por las malas le vas a servir a Dios. Porque Dios te escogió ante la fundación del mundo. Dios te escogió en el vientre de tu madre para que fueras un predicador, para que fueras una predicadora, para que llevara el mensaje del evangelio. Pero hoy en día te andas huyendo del llamado de Dios. Y hoy en día andas pervertido en esta generación maligna, llena de maldad, adúltera. Una generación contaminada en el pecado. Lo que quiere hacer es el pecado. Lo que quiere hacer es la maldad. Porque hoy en día hay hombres que se la quieren dar más hombres que los demás. Hay hombres que tienen 2, 3 mujeres y por eso quieren decir que son más hombres. Déjame decirte que estás condenándote en el mismo infierno.
Porque de allí, en esa condición que estás, tú mueres con una, dos o tres mujeres. Porque te dan más machotes que los demás hombres. Déjame decirte que el diablo te tiene engañado. Que el diablo te está destruyendo en esa maldad. Oye, mujeres, tú que tienes a tu esposo, cuida a tu esposo. Mira, mujer, no traiciones a tu esposo. Porque la Biblia dice, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, la Biblia dice que los adúlteros fornicarios no van a heredar en los cielos. Si tú tienes a tu esposo, cuida, no lo traiciones. Alabado sea el Señor. No te acuestes con otro hombre fuera de tu matrimonio. Si es con tu esposo. Porque la Biblia dice que cuando el hombre se casa con la mujer es una sola carne. Ya no son dos, son uno solo. Y tienes que respetar a tu esposa. Tienes que respetar a tu esposo. Porque si en esa condición de fornicar y adúltero, vas derechito al infierno si no te arrepientes. Este hombre llamado Jonás, en el vientre de pez, una persona que es tragado por un pez, enseguida muere, el primer día muere, pero Dios tenía un propósito con este hombre y lo mantuvo vivo en el vientre de pez. Y cuando Jonás estaba en problemas, cuando Jonás estaba en dificultad, cuando Jonás estaba desesperado, cuando Jonás estaba angustiado, metido en el vientre de ese pez, dice la Biblia que Jonás clamó a Dios. Dice la Biblia que Jonás se arrepintió y comenzó a clamar a Dios por lo que había hecho. Hoy en día hay personas que están metidos en el hoyo, que están metidos en la desesperación, en la angustia, y ahí empiezan a clamar a Dios, y Dios por su misericordia los libra, y no quieren aceptar a Cristo como Señor y Salvador de sus almas. Alabado sea el Señor. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de pez, así también Jesucristo estuvo 3 días en el corazón de la tierra. Y de allí Jesús salió. Y hoy Jesucristo se encuentra a la diestra del Padre. Hoy Jesucristo se encuentra en un lugar de honor. Y en ese lugar de honor, el amor que Cristo fue a preparar para cada uno de nosotros. Ahí Jesucristo quiere que tú también estés, hombre de Dios, mujer de Dios. Alabado sea el Señor, pero tienes que proceder a un arrepentimiento y un convertimiento. Tienes que apartarte del pecado, de la inmundicia. Alabado sea el Señor Jesucristo. Este hombre tuvo que cumplir el llamado de Dios en su vida. Este hombre tuvo que ir a Nínive a predicar el evangelio, a llevar la palabra. Este hombre era un profeta. Hoy en día hay hombres de Dios, profetas de Dios, hombres, mujeres que profetizan, que hablan de Dios, que Dios le da la palabra para que le abran al hermano, para que Dios le da palabra para que le abran al amigo y se quedan con la palabra como lo quería hacer Jonás. Hasta que Dios tomó ese pez y metió a Jonás en el vientre de ese pez. No esperes que Dios te meta en ese vientre. No esperes que Dios te meta en el problema para tú ir y llevar la palabra que Dios te ha dado para que la lleve a aquel hombre, a aquella mujer que necesita la palabra. Alabado sea el Señor Jesucristo. Jonás tuvo que ir a Nínive y pregonar la palabra de Dios. Cuando Jonás llega a Nínive, Jonás le dice: pueblo de Nínive, de aquí a 40 días, si no se arrepienten, Dios va a destruir esta tierra. Dios va a destruir esta ciudad. Dice la Biblia que esta palabra llegó a los oídos del rey. Y el rey rasgó su vestido y proclamó ayuno durante 3 días porque escuchó la palabra de que Dios iba a destruir a Nínive. Y esta gente se arrepintieron. Esta gente obedecieron la palabra de Dios y era un pueblo malo, perverso, un pueblo sanguinario, un pueblo donde asesinaban, donde hacían toda clase de maldad como hoy en día. Hay hombres que hacen toda clase de maldad, hay mujeres que hacen toda clase de maldad. Así como Dios destruyó a Nínive, también escapa por tu vida, amigo. Ven a los pies de Cristo. Escapa de esta generación perversa, mala y adúltera. Este pueblo de Nínive se arrepintió. Hasta los propios animales, hasta los animales hicieron ayuno.
Hasta el rey hizo ayuno. La gente de Nínive se arrepintió de sus malos caminos. Tú que estás esperando para arrepentirte, para apartarte del mal camino. Estás esperando que te mueras para irte al infierno. Así en el mal camino, pues no, Dios no quiere eso para ti. Dios quiere salvarte, Dios quiere librarte de la condenación. Dios quiere darte vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta gente se arrepintieron. Esta gente vinieron a los pies de Cristo. ¿Qué estás esperando? Hoy en día, alabado sea el Señor, muchos pueblos de Dios que vivimos en medio de lobos, en medio de una generación perversa, en medio de una generación adúltera. Apártate del pecado, apártate de la contaminación, apártate del adulterio, hombre, mujer de Dios. Hoy Dios quiere hombres valientes, hombres guerreros, hombres que no le importa pasar por donde pase, por la situación que están pasando, que están atravesando, viviendo en esta tierra perversa, llena de maldad. Pero apártate de la iniquidad de hombre de Dios, mujer de Dios. Dios quiere gente de valentía. Dios quiere gente que sean ejemplos. Dios quiere hombres y mujeres que le prediquen a esas personas que andan en el pecado, que andan en el homosexualismo, que andan en la fornicación, en el adulterio. Esta gente se arrepintieron por la palabra que Jonás dio a Nínive. Y Dios no destruyó a Nínive, sino que Dios vio el arrepentimiento de Nínive, sino que Dios vio que Nínive se arrepintió. Nínive obedeció la palabra de Dios. Y tú que estás esperando que durante muchos tiempos, durante muchos años, Jesucristo ha enviado la palabra a tu vida, a tu hogar, a tu familia, y tú no quieres obedecer al llamado de Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado, de tu maldad. Pueblo de Dios, hombre de Dios, escapa de esa generación maligna y perversa, llena de pecado, de adulterio, de fornicaciones. Estamos viviendo los últimos tiempos y es donde Dios manda a su pueblo que nos cuidemos, aunque vivimos en esta tierra donde hay mucha maldad, donde hay mucho pecado. Pero tenemos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo para salir adelante, para salir victorioso. Ven a los pies de Cristo, amigo y amiga. No esperes que sea demasiado tarde para el arrepentimiento. Ven a Cristo, que Cristo te está llamando. Arrepiéntete como hizo Nínive. Arrepiéntete para que seas salvo. Para que venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio, tiempo de paz, de amor. Así que Cristo te ama. Te aconsejo a mis hermanos y a mis hermanas en Cristo Jesús que nos apartemos del pecado, de la fornicación, que nos apartemos del adulterio, de la lascivia, que cuando vengan esos pensamientos a nuestras vidas, cuando vengan esos deseos a nuestras vidas, vayamos a los pies de Cristo, vayamos a humillarnos delante de la presencia de Dios, y le aseguro que Dios va a venir a nuestra ayuda, le aseguro que Dios va a venir a nuestro socorro, le aseguro que Dios nos va a fortalecer y nos va a guardar. Pero tienes que apartarte de las tentaciones del pecado, de la lujuria, del pecado, de la lascivia, de todas esas cosas. Tienes que apartarte. Tienes que tener, alabado sea el Señor, fuerzas de valentía y pedir a Dios que Dios te libre del pecado, de la iniquidad. Apártate. Guárdate para Dios, o guardémonos para Dios, porque Cristo viene pronto. Y Cristo viene pronto. Y si consigue el pueblo en esa condición, es lamentable. Porque va a venir destrucción para esta tierra. Oye bien, va a venir destrucción para esta tierra. Como en los tiempos de Noé se acabó fue en agua, la humanidad. Solamente 8 se salvaron. Pero en esta vez va a ser en fuego, en candela, que se va a consumir la tierra. Escapa por tu vida. Le dijeron los ángeles a Lot. Escapa por tu vida. Escapa de Sodoma y Gomorra.
una ciudad pervertida en el pecado, donde había tantos homosexuales, donde habían tantas mujeres lesbianas, que ya las mujeres no querían tener relaciones con el hombre, ni el hombre con la mujer, sino hombre con hombre, mujer, como hoy en día. Tantos homosexuales, tantas mujeres lesbianas, prostitutas, hombres que se quieren vestir como mujer, hombres que quieren andar como una mujer, quieren andar vestidos afeminados. Así que apártate del pecado y de otra cosa que te pueda alejar del camino del Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Que la paz de Dios esté en su corazón. Soporta, iglesia. Soporta un poquito más. Y el que ha de venir vendrá. Nuestro Jesucristo vendrá por nosotros. Y tú, amigo y amiga, hombre, que te crees más hombre que los demás porque tienes 2 o 3 mujeres, apártate del pecado, porque eso te puede llevar al infierno. Mujer, tú que tienes a tu esposo y por la calle tienes otro esposo, tienes otro hombre más, apártate de eso, porque eso te puede llevar al infierno. Mujer, tú que practicas el lesbianismo, que tienes relaciones con otra mujer, apártate del pecado, de la inmundicia.